Hoy hablamos de un personaje tremendamente popular debido al gran éxito de la serie televisiva Vikingos. El actor Travis Fimmel ha logrado crear una imagen identificable a una de las figuras más difusas y enigmáticas de la historia medieval. El feroz e implacable rey vikingo Ragnar Lodbrok. A pesar de los numerosos estudios dedicados a contrastar informaciones sobre este líder nórdico, lo cierto es que nadie a día de hoy ha podido afirmar categóricamente en qué siglo vivió, qué reinos gobernó o incluso si fue una persona real o una leyenda. En este programa analizaremos las distintas fuentes disponibles e intentaremos arrojar algo de luz sobre la nebulosa figura de Ragnar Lodbrok. La saga Volsunga es un compendio en prosa que narra decenas de mitos y leyendas escandinavas. Se cree que este texto fue redactado a finales del siglo XII, en la gélida y remota Islandia. Uno de los episodios posteriores que recoge este sumario de cuentos tiene por título La historia de Ragnar Lodbrok, donde se afirma que nuestro guerrero era hijo de Sigurd Ring, el legendario rey sueco, nacido a principios del siglo VIII. Tras la exitosa batalla de Bravelir, Sigurd se impuso al monarca noruego Harald el del colmillo fiero, consiguiendo de esta manera ampliar todos sus dominios, anexionándose los reinos de Noruega y Dinamarca. Cuentan las sagas que el rey Sigurd se enamoró de la princesa Alfhild y de esta unión nació Ragnar Lodbrok. El príncipe creció, convirtiéndose en un fantástico guerrero. No en vano las crónicas dicen de él: era el hombre más grande y hermoso que ojos humanos hayan visto, y era como su madre en apariencia y se parecía a su familia. No es de extrañar entonces que la princesa Thora cayera enamorada de nuestro joven príncipe. Pero tuvo que trabajar, y muy duro, para conquistar el corazón de su amada. Y es que una gigantesca serpiente acechaba en los alrededores de la morada de la princesa. Ragnar aceptó el reto y mantuvo un épico combate contra el fabuloso áspid, al cual venció y le sirvió como acceso al corazón de su querida Thora. Fruto del amor de los dos príncipes, nacieron Eric y Agnar. Pero parece ser que la desdichada madre no sobrevivió mucho tiempo. Unos años después, en medio de una campaña militar, los hombres de Ragnar, ya convertido en rey, descubrieron a una joven campesina de extrema hermosura. Estos avisaron a su líder sobre el hallazgo, una figura solo comparable a Freya, la diosa nórdica del amor y la belleza. Ragnar creía que sus soldados exageraban, pero le picó la curiosidad. El monarca, además del aspecto físico, gustaba de las mujeres inteligentes, así que requirió a sus soldados que trajeran a su presencia a aquella misteriosa muchacha, pero con unas instrucciones muy precisas. Que se presentara ni vestida ni desvestida, ni ayunando ni comiendo, ni sola ni en compañía. Kraka, que así se llamaba la joven, aceptó y supo la manera de cumplir las exigencias del rey. La campesina, que era una desdichada princesa destronada, acudió al encuentro vestida con una red, mordiendo una cebolla y con solo un perro de acompañante. Ragnar quedó gratamente complacido con la ingeniosa resolución de Kraka, a la cual le pidió una noche de placer.
pero la princesa campesina se negó. No hasta que nuestro protagonista terminara su campaña militar. Finalmente, Ragnar culminó con éxito sus quehaceres y tomó por esposa a Kraka, surgiendo de este matrimonio Ivar el Deshuesado, Bjorn, Brazo de Hierro, Vidserk, Halfdan y Sigurd, Serpiente en el Ojo. Los míticos y valientes hijos de Ragnar Lodbrok crecieron y se convirtieron en unos magníficos guerreros. Pero el rey Ragnar no se quería quedar atrás en cuanto a las gestas de sus vástagos. Lodbrok sabía de unas fértiles tierras al oeste de Dinamarca, el incipiente reino de Inglaterra, con una temperatura mucho más benigna que su tierra natal, y unos fértiles y vastísimos campos. Así que Ragnar se lanzó a la conquista de ese nuevo territorio, valiente como nadie. Cuentan las sagas que únicamente zarpó con 2 barcos y una pequeña tripulación con sus más fieles y veteranos soldados. El caudillo danés arribó a las costas de Northumbria, en la parte noreste de Inglaterra. Pero allí se encontró con unas tropas que no cedieron ante el empuje y arrojo vikingo. Según narran las crónicas, fue apresado por el rey Ela y condenado a una horrible muerte. Arrojado sin piedad a un nido infestado de serpientes. Ragnar Lodbrok, agonizando, rodeado de decenas de áspides, alcanzó a dirigir sus últimas palabras contra su captor, que desde lo alto observaba ufano cómo se retorcía de dolor su rival. Ragnar miró fijamente a los ojos del rey y con voz segura afirmó que sus cachorros le vengarían. Esta es la leyenda recogida en la saga Volsunga y sus escritos posteriores. Como hemos comentado al principio, existe cierta disensión entre reputados historiadores sobre si Ragnar Lodbrok fue un personaje real o simplemente una fusión de diferentes figuras históricas. Sajón Gramático fue un cronista danés nacido en 1550, famoso por indagar sobre la vida y logros de sus antepasados, sobre todo en las campañas que lanzaron contra Inglaterra y Europa occidental en pleno siglo IX. Gesta Danorum es el más célebre compendio del autor, donde además de las proezas de Ragnar Lodbrok, podemos encontrar una historia de un tal Hamlet, fuente de la que seguramente se inspiró William Shakespeare 4 siglos después, para escribir su icónica obra Hamlet. En el Gesta Danorum encontramos pequeñas variaciones respecto a las sagas islandesas. La primera hazaña de nuestro protagonista es vencer al rey sueco Fro, vengándose así de la muerte de su abuelo. En esta lucha parece ser que cuenta con la ayuda de una aguerrida escudera llamada Lagertha, de quien Ragnar se enamora e irremediablemente contraen matrimonio. De este enlace surgen un hijo llamado Fridleif y 2 hijas, aunque posteriormente Ragnar repudia a Lagertha y se casa con la ya mencionada Tora, con quien engendra a sus famosos hijos. Estas crónicas son más precisas en cuanto a las aventuras de Lodbrok y sus descendientes en Inglaterra. Consiguen conquistar multitud de tierras, instaurándose como reyes absolutos. Incluso podemos hallar unas incursiones realizadas a la Rus de la Kiev, una federación de tribus que poblaba los actuales países Ucrania, Rusia y Bielorrusia, entre otros. Los espectadores de la popular serie Vikingos se preguntarán qué hay de real en las expediciones de Ragnar y sus hijos a la Francia occidental y sus aventuras por el Mediterráneo.
El asedio y saqueo de París de 845 está perfectamente documentado por la historiografía. El rey franco Carlos el Calvo, nieto de Carlomagno, sufrió repetidas veces el saqueo y acoso de las hordas vikingas, incluso a las puertas de la abadía de Saint-Denis, en pleno corazón del actual París. Algunas fuentes apuntan a un caudillo nórdico llamado Reginerus, aunque la mayoría de historiadores no asocian este personaje a nuestro héroe de hoy. Guillermo de Jumièges fue un monje y escritor anglo-normando del siglo XI que recogió los anales y hechos históricos más importantes de su época. Según este autor, los reyes daneses tenían por costumbre desterrar a sus hijos menores de la corte, con el objetivo que forjaran de manera autónoma su propia reputación y posterior gloria. Uno de los más notables exiliados fue un tal Bjorn Brazo de Hierro, que saqueó por varias veces la costa occidental de Francia, además de unas exitosas incursiones realizadas por el Mediterráneo. Estas son las principales fuentes históricas que tratan sobre la difusa figura del rey nórdico Ragnar Lodbrok. En los circuitos académicos sí que dan por cierto la existencia de los hijos de Ragnar, Ivar, Ubbe, Halfdan, Bjorn y Sigurd. Hvitserk también es un personaje del que aún hoy en día se duda de su autenticidad. Los temibles hijos de Ragnar fueron algunos de los líderes que comandaron durante el siglo IX la ocupación de Inglaterra, unas ingentes huestes de feroces guerreros nórdicos que se les conoce como el Gran Ejército Pagano. Muchas crónicas apuntan a que uno de los motivos de la invasión fue la sed de venganza contra el rey Ela, aquel que había osado acabar con la vida de su padre, el legendario héroe vikingo Ragnar Lodbrok, lanzándolo a un pozo lleno de serpientes. Quizás en un futuro no muy lejano aparezcan nuevos documentos históricos que arrojen algo más de luz sobre la nebulosa silueta de Ragnar Lodbrok, un personaje que acaso fue importante en el oscuro y poco datado periodo de la Alta Edad Media. Pero mientras no aparezcan estos hipotéticos documentos, podemos soñar y viajar en el pasado, gracias a todos los cuentos, odiseas y epopeyas escritas por los antiguos maestros. Un tiempo donde todo estaba por explorar y descubrir, un tiempo de leyenda.